Y bienvenidos a todos y todas al episodio número 9 de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a descubrir el peyote, un pequeño cactus súper interesante. Peyote. El peyote es un cactus sin espinas que contiene mescalina. Crece principalmente en los desiertos del norte del México y en el sureste de Estados Unidos. Distintos pueblos de Norteamérica han utilizado el peyote de forma tradicional desde la antigüedad, con finalidades médicas y religiosas. El peyote está considerado una planta amenazada, por lo que su recolección está prohibida, excepto en los casos de uso tradicional de los pueblos indígenas. Suele aparecer en grupos que van desde 3 hasta más de 50. Su crecimiento es muy lento. Para alcanzar la madurez pueden pasar hasta 15 o 20 años. Su forma y tamaño es variable. Algunos con formas circulares pueden alcanzar hasta los 20 centímetros de diámetro. Y ahora vamos a ver las formas de usos. El peyote puede ser ingerido fresco, seco y pulverizado, licuado con agua o mezclado con frutas o chocolate. Tradicionalmente depende del momento y fiesta la forma en la que se ingiere. En contextos ceremoniales se suelen ingerir desde 30 hasta 150 gramos de peyote seco y pulverizado por persona. La cantidad en botones suele ser de 4 a 12 botones de peyote. El peyote tiene un sabor amargo y acre y suele inducir náusea y más raramente vómito. La mescalina sintética, aunque en menor medida, también produce náuseas y vómito. Así que parece que estos desagradables efectos no se deben solamente a los otros alcaloides presentes en la planta, sino que también es un efecto propio de la mescalina. Los efectos del peyote tardan entre 2 y 4 horas. La experiencia se prolonga posteriormente durante unas 6 horas más para desvanecer progresivamente. La duración total de la experiencia suele ser de alrededor de 10-14 horas. Y ahora vamos a ver los efectos. Número 1, tenemos cambios profundos en la percepción, en la conciencia y en la cognición. Número 2, tenemos visiones con ojos abiertos y cerrados. Número 3, un incremento en las percepciones sensoriales. Número 4, experiencias de insights psicológico. Número 5, experiencias trascendentes y espirituales. Y número 6, cambios en la percepción del tiempo, del espacio y de la autoimagen. El peyote resulta ligeramente más estimulante de los hongos psilocibes, dado que la estructura de la mescalina es parecida a otra sustancia psicoactiva como la anfetamina o la MDMA. Por lo que es la salud física, es importante tener en cuenta que, debido a la posibilidad que se produzcan experiencias intensas que generen ansiedad, las personas con historiales de enfermedades cardiovasculares deberían abstenerse en el utilizar el peyote. Y debido al hecho que el peyote es ligeramente estimulante, se debería evitar de combinarlo con otra sustancia estimulante como puede ser la cafeína, por ejemplo. Y por lo que es la salud psicológica, como con cualquier otro psicodélico clásico, los efectos de peyote y mescalina son muy relacionados con el estado mental de la persona que los toma. Por ello, hay que ser prudente a la hora de tomar peyote en situaciones de estrés y depresión. Además, personas con antecedentes de condiciones psiquiátricas como trastorno psicótico, bipolar y otros deberían abstenerse al tomar peyote, pues existe riesgo de un aumento de los síntomas. Y terminamos el video con 2 datos curiosos. El primero es que la mescalina fue la primera sustancia psicodélica sintetizada de forma pura y también la primera sustancia psicodélica que fue experimentada por los occidentales. Y el segundo es que en el caso de la legislación de Estados Unidos, el uso del peyote está únicamente permitido en contextos ceremoniales para las personas pertenecientes a la Iglesia Nativa Americana. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchísimas gracias como siempre a todos y todas. Y como siempre en la descripción le dejo mi dirección Bitcoin, Ethereum y PayPal si quieren ayudarme en este viaje. Y si quieren pueden suscribirse al canal aquí abajo. Muchas gracias.